Ok, jóvenes, empezamos entonces. Vamos a ver el día de hoy lo que es el capítulo número 2 del curso de álgebra, capítulo 2 del cuarto bimestre. Bueno, nos corresponde ver el día de hoy, jóvenes, un tema muy importante. En este caso vamos a ver lo que son los logaritmos. Así que para empezar, lo que vamos a hacer es primero ver la parte teórica, para luego ver también lo que es la práctica dirigida, los problemas del compendio. Bien, entonces vamos a empezar. Somos en total 19 en la sala del Zoom. Me imagino que estarán incorporándose en algunos minutos también los que faltan. Bien, vamos a empezar en primer lugar con la teoría. Empecemos con la definición de logaritmos. Bueno, ahí dice, ¿no? Definición. Se llama logaritmo, ¿sí? Se llama logaritmo de un número en una base dada. Bueno, la base que nos van a dar es una base positiva. Además de ser positiva, es distinto de la unidad. Ahí dice claramente, lo voy a subrayar para que lo tengas en cuenta. ¿Sí? Se llama logaritmo de un número en una base dada. La base es positiva, distinta de la unidad. Entonces, ¿el logaritmo qué cosa es? El exponente al que debe elevarse la base para obtener una potencia igual al número dado. Así, el logaritmo del número n en base b, recuerda que b es mayor que 0 y además diferente de 1. ¿Sí? Entonces, el logaritmo es el exponente x al que debe elevarse b para que obtengamos el número n. En otras palabras, chicos, aquí está la definición. Observa, por favor, la definición, fíjate, lo voy a completar. Logaritmo, esto se lee así, fíjate, esto se lee así. Logaritmo de n en base b va a ser igual a x, ¿sí? Ahí dice igual a x, donde se cumple lo siguiente, chicos, que n, el número n, va a ser igual a la base b elevado al resultado x. Elevado al resultado x, ¿no? Así sería entonces. Sí, ahí está. Entonces, como ustedes pueden apreciar, el logaritmo en base b de n va a ser igual a x y solo si el número n va a ser igual a la base b elevado al resultado x. A eso se le conoce como la definición de logaritmos. Entonces, chicos, vamos avanzando entonces, ¿no? Ya sabemos cómo se define un logaritmo, entonces vamos a calcular aquí los siguientes ejemplos, ¿no? Antes de continuar, no olvidarse que el número n que aparece acá arriba tiene que ser positivo, sí, no puede ser negativo. La base b también es positiva, pero además de ser positivo es distinto de 1, no toma el valor 1. En cambio, el resultado x sí puede ser cualquier número real. Puede ser cualquier número real, chicos, no se olviden eso, ¿ya? Puedes tomar cualquier valor, puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser cero también, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver un primer ejemplo. Fíjate, vamos a ver un primer ejemplo. En ese primer ejemplito, ¿qué nos dicen? En el primer ejemplo tenemos logaritmo en base de 5 de 25 igual a ¿cuánto? Igual a, no sabemos, ¿no? Yo no sé cuánto vale, pero vamos a hacer lo siguiente, le vamos a poner una letra, una variable, un x. Le voy a poner x acá. Sí, yo no sé cuánto vale x, pero sí sé, por la definición que acabo de ver, que el 25, o sea, el número 25 en este caso, es igual a que la base 5, que está aquí abajito, elevado al resultado x. Chicos, de ahí nos damos cuenta que x cuánto es. Es exactamente igual, sí, 5 elevado a la x, ¿no? Ahí está, 5 a la x.
Bueno, entonces nos damos cuenta que ese x que debe ir, en realidad lo vamos a borrar y vamos a representar lo que es en realidad, ¿no? ¿Qué valor debe ser x, chicos? Para que me dé 25 tiene que ser 2, ¿sí o no? Claro, 2, pues. Entonces vamos a colocar ahí el 2. Entonces, como ustedes saben, que aquí el valor de x es 2. Vamos a completar entonces con el 2 acá, ¿no? Entonces, acá tiene que ser 2. A ver, un segundo, ya voy a cerrar eso. Parece que está un poco lento. Bien, entonces vamos a continuar. Estábamos viendo el primer ejemplo, chicos. Habíamos completado ya acá, ¿no? Que n es igual a la base b elevado a la x. Bueno, aquí en el primer ejemplo vamos a hacer un aumento de tamaño para verlo un poquito más grande. Acá no sabemos cuánto es, y vamos a ponerle x. Inicialmente le pongo x y por definición de logaritmos, el 25 va a ser igual a que la base, que en este caso es 5, aquí aparece, fíjate. Esa base 5 elevado a la x. Y nos damos cuenta de manera directa que ese x lo puedo borrar y en lugar de x tiene que ser 2, ¿no? Porque es para que cumpla y me dé 25, acá tiene que ser 2. Así que voy a completar 2 entonces por acá. Entonces la respuesta sería 2, ¿no? Igual forma en el segundo ejemplo también. Vamos a hacer lo mismo prácticamente, ¿no? No sabemos cuánto es. Vamos a poner x. Y por definición, 243 es igual a la base un tercio elevado al resultado x. Bueno, de ahí nos damos cuenta que para que me dé 243, el un tercio tiene que invertirse. Eso significa que x es negativo. Ahora, al invertirse va a quedar 3 elevado a la cuánto. ¿Mm? Tiene que ser, para que sea 243, tiene que ser 5. ¿Sí? Entonces, como debe invertirse y tiene que ser 5, entonces significa que en lugar de x debe ir menos 5. Por eso acá voy a colocar menos 5 y nada más. Eso sería la respuesta, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos como teoría? Tenemos aquí, fíjate por favor, lo que se conoce como la identidad fundamental de la división. Digo, la identidad fundamental de logaritmos, ¿sí? Fíjate cómo es la identidad fundamental de logaritmos. Aquí podemos apreciar b elevado al logaritmo en base b de n. El b se repite. Entonces la respuesta, chicos, acá cuando se repite el valor b, el resultado solo sería n. Tener en cuenta que ese b es positivo, diferente de uno, y el valor n es positivo también, ¿no? Eso es muy importante. Son las mismas condiciones que hemos indicado al inicio, ¿no? A ver, chicos, acá hay ejemplos. Vamos a ver dos ejemplos para poner en práctica lo que es la identidad fundamental de los logaritmos. Ahí podemos apreciar en el primer ejemplo que tenemos 5 elevado al logaritmo en base 5 de 6. Como el 5 se repite, el resultado sería 6. De igual forma, en el segundo caso, el 4 se repite, el resultado sería x más 1. Nada más. Pero no se olviden que deben cumplir las condiciones de existencia, ¿no? La base tiene que ser positiva, distinto de uno, y el número tiene que ser positivo. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Como propiedades, vamos a ver lo siguiente. Observa, logaritmo de un producto. Logaritmo en base a de x por y. Eso lo podemos separar. Como es una multiplicación, lo separamos en una suma. O sea, sería así, mira, ¿eh? Logaritmo en base a de x más logaritmo en base a, pero de y. Así sería. Se puede separar en una suma. Ejemplo, aquí tenemos en ejemplo logaritmo en base 2 de 26. 26 es 13 por 2. Chicos, lo separas. Sería logaritmo en base 2 de 13
más logaritmo en base 2 de 2. ¿Esto cuánto sale? Como son igualitos, sale 1, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces va a quedar solamente logaritmo en base 2 de 13 más la unidad. Siempre, chicos, nota, no se olviden esto, ¿ya? Logaritmo en base a de a, al ser iguales, el resultado es la unidad. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bien, mencionado esa propiedad, veamos la siguiente. Tenemos por aquí arriba otra propiedad, fíjate. La letra B, logaritmo de un cociente. Chicos, acá tenemos una división, x entre y. Cuando es división se puede separar, pero en una resta, ¿sí? O sea, ¿cómo sería esto? Logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Así sería. Entonces acá tenemos logaritmo en base 5 de 2 tercios. Entonces aplicando la propiedad sería así. Logaritmo en base 5 de 2 menos logaritmo en base 5 de 3. Así sería entonces. De esa manera quedaría. Ahora, en C, tenemos logaritmo en base x a la n de y a la m. Chicos, los exponentes, que son en este caso m y n, se dividen, ¿ya? M sobre n, pero queda al costado logaritmo en que lo mismo, pero sin exponentes, o sea, x y y, nada más. Un ejemplo, veamos acá. Logaritmo en base 4 de 27. El 4 es 2 al cuadrado, el 27 es 3 al cubo, ¿sí o no? Aplica la propiedad que está arriba, ¿cómo sería? Bueno, en este caso, jóvenes, aplicando la propiedad que está ahí, tendríamos que dividir el 3 entre el 2. O sea, sería 3 medios, divido el 3 entre el 2 que está acá, sería 3 medios, por logaritmo, y quedaría al costado logaritmo sin exponentes, solamente base 2, número 3. Así sería, ¿no, chicos? Bien, ahora, de acuerdo a esta propiedad 3, surgen consecuencias. Una consecuencia importante es esta de acá. Logaritmo en base a de b a la n. ¿A qué es igual eso? Este n pasa acá adelante. Sería n logaritmo en base a de b, más conocido como la regla del sombrero. Otra propiedad importante es esta de acá. Logaritmo en base a la n de a la m. En este caso, ¿qué base se repite? Fíjate, la base a, acá también base a. Entonces, ¿el resultado cuál sería? Solo sería m entre n. M sobre n, ¿sí? Y luego por acá tenemos, esto también es importante que tengan en cuenta, si tengo a en base a de b, yo puedo elevar a cualquier exponente a ambos y no se altera. Puedo elevar a cualquier exponente. Puedo elevar a la n acá y a la n acá. Bueno, y no se altera, pues, ¿no? Puedo escribirlo así. Logaritmo en base a db es lo mismo que logaritmo en base a la n db a la n. Propiedad importante. Son consecuencias de esta propiedad. Luego tenemos por acá lo que es la cadena. Chicos, la cadena. La regla de la cadena, así se llama. ¿Por qué se llama de la cadena? Porque vas a simplificar secuencialmente. Vas a simplificar secuencialmente, ¿no? Vas a multiplicar entonces. Valores repetidos se van a cancelar. Entonces veamos. En este caso se va el A. ¿Qué más se repite? El B también se va, mira. Solo me queda la única base X acá abajo y el único número arriba es el Y. Entonces quedaría logaritmo en base X de Y. Nada más. A ver un ejemplo, ¿cómo sería? Chicos, en este ejemplo es lo mismo, ¿no? Tienes que simplificar. El 7 arriba con el 7 abajo, chaufa. El 9 arriba con 9 abajo también se cancela y quedaría la única base 2, el único número que queda es 16. O sea, quedaría así. Logaritmo en base 2 de 16. ¿Y eso qué es igual? Logaritmo en base 2, el 16 es 2 a la cuarta, ¿sí o no? ¿Sí? Y como el 2 es 2 a la 1, bueno, aplicando la propiedad mencionada, ¿se acuerdan cuando se repite esa base 2? ¿Resultado cuál es? Simplemente la división del 4 entre el 1, o sea, 4 sobre 1. 4 sería la respuesta. ¿Sí? Entonces, siempre que tengan bases iguales, se dividen los exponentes nada más. Eso es lo que hemos mencionado aquí arriba, mira, fíjate. Base A se repite, entonces solamente sería m entre n. Ahí está, esto, m sobre n. Es justamente lo que hemos aplicado aquí, pues, ¿no? 2 a la cuarta, 2 a la 1, como el 2 se repite, se divide 4 entre 1, 4. Se acabó.
Bien, luego tenemos por acá lo que es el cambio de base. Chicos, está en base A, lo puedo llevar a cualquier base. En general, a una base X. ¿Qué se tiene que hacer? Como lo quiero llevar a base X, tengo que colocar logaritmo en base X, abajo también logaritmo en base X. Pero el B va arriba y el A va abajo. Nada más, eso es el cambio de base. Lo he cambiado de base A base X. Puede llevarla a cualquier base, ¿no? Una consecuencia de esa propiedad es la que sigue, fíjate acá. Si tengo logaritmo en base A de B, eso es 1 entre logaritmo, se intercambian los valores. Logaritmo en base B de A, ¿sí? Acá es en base A de B, pero acá es en base B de A. Permutan los valores, ¿no? Pero tienes que colocar 1 entre logaritmo y intercambio los valores. Esa es una consecuencia del cambio de base. Veamos un ejemplo. Está en base 2. Cámbialo a cualquier base. Puede ser a base 7, a base 8, a base 10, a cualquier base. Vamos a cambiarle a base 7. ¿Sí? Bueno, entonces, si voy a cambiar a base 7, tengo que colocar logaritmo en base 7. Acá, logaritmo en base 7. ¿Sí? El 5 va arribita y el 2 va abajito. Ahí está. Nada más, ya está. Ya lo cambié a base 7. Profe, no quiero base 7, quiero otra base. Ya, entonces, si no quieres base 7, puedes ponerle la base que tú creas necesario, ¿no? De acuerdo al problema en realidad. A ver, por ejemplo, yo quiero base, raíz de 2. Allá, entonces base raíz de 2, entonces acá le pones raíz de 2, raíz de 2. Así, raíz de 2, raíz de 2, ¿sí? Ahora, no quiere base raíz de 2, ponle cualquier base que tú quieras, pues. Por ejemplo, yo quiero base, ¿qué base puede ser? Cualquiera, por ejemplo, ¿qué base podría ser? Base, ¿qué base? La base 11. Entonces tienes que colocar 11 acá y 11 acá. Nada más. Así es. Tú puedes llevar a cualquier base. Bien, ahora veamos el cologaritmo. Chicos, el cologaritmo en base A de B, en base B de N, digo acá, esta de acá. Fíjate que la base es B y el número es N. ¿A qué es igual el cologaritmo? Por definición, el cologaritmo es igual a logaritmo, también en la base B, pero en lugar de N acá es 1 sobre N. Así es, que es equivalente a lo siguiente. Cologaritmo en base B de N, de acuerdo a lo que está acá arriba, es equivalente a menos logaritmo en base B de N. Equivalente a eso, chicos. Así es. Bien, a ver un ejemplo acá. Si tengo cologaritmo en base 3 de 243, bueno, eso lo puedo escribir aplicando la definición. Lo puedo escribir como menos logaritmo en base 3 de 243. Te concentras solo acá. O sea, menos, abro paréntesis y escribo, ¿no? Logaritmo en base 3. El 243 nosotros sabemos que es 3 a la quinta. Y como el 3 es lo mismo que 3 a la 1, por la propiedad mencionada se divide. 5 entre 1, ¿sí? El menos queda 5 entre 1. ¿Y eso cuánto es? Menos 5. Ahí está, menos 5 sería, ¿no, chicos? Y se acabó el chiste. ¿Sí? Eso es el cologaritmo. Ahora vamos a ver acá al costadito lo que es el antilogaritmo. Fíjate, antilogaritmo. El antilogaritmo se simboliza de esta manera, antilog en base b de n, y simplemente es la base b elevado a la n. ¿Sí? O sea, la base elevado al número. Tengan en cuenta que en este caso el número n puede ser cualquier número real.
pero la base sigue siendo mayor que cero y diferente de uno, ¿sí? Diferente de uno. Entonces, ejemplo, ¿cómo sería en el ejemplo? A ver, la base elevada al número. En este caso, la base es 2, el número es 10. ¿Cómo sería entonces? La base 2 elevado a la 10, pues, ¿no? ¿Y eso cuánto sale? 1024, es súper conocido. 2 a la 10 es un número ya notable, ya la gran mayoría lo conoce, ese es 2 a la 10, 1024, ¿no? Bien, conociendo toda la teoría mencionada, vamos a ver por acá el resumen mencionado, ¿sí? Acá hay un resumen, ¿sí? Chicos, la definición sobre todo, recordemos, logaritmo en base b de n es igual a x y solo si el n es igual a la base b elevado al x. El número es positivo, la base positiva diferente de uno. Las propiedades que hemos mencionado son las siguientes. Cuando es una multiplicación lo separo en una suma. Cuando es una división lo separo en una resta. Si tengo esta expresión de acá, logaritmo en base x a la n de y a la m, se divide el m entre n, ¿sí? M sobre n, y el costado queda logaritmo sin exponentes, en base x de y. Ahora, si tengo un cologaritmo en base a de n, eso es menos logaritmo en base a n. Ahora, el cambio de base, mira, está en base a, lo llevo a una base x cualquiera, el b arriba y el a abajo, ¿no? Consecuencia, caso particular, logaritmo en base a de b es lo mismo que uno entre logaritmo y se intercambio de valores en base b de a. Ahora, esto de acá en realidad es así, ¿eh? Ese es b elevado al logaritmo en base b de n. Como el b se repite, chicos, ahí de frente el resultado es n, ¿no? Esa es la identidad fundamental. Así que acá no está no está bien escrito, ¿no? Debe ser así como esto. Entonces, conociendo todo eso, vamos a pasar a la parte práctica, o sea, los ejercicios del compendio. Empezamos entonces en orden. Vamos a ver el ejercicio número uno. Ah, chicos, ¿cómo sería eso?
Bien, entonces en este ejercicio, chicos, nos dicen calcule el logaritmo de este numerito en base raíz cúbica de 3. Lo planteo por acá. Logaritmo de raíz cúbica de 9 y la base es raíz cúbica de 3. Pero nosotros sabemos lo siguiente, ¿sí? Sabemos que, bueno, raíz cúbica de 3 lo dijo igual, pero acá arribita, raíz cúbica de 9. El 9, chicos, es 3 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí? Pero fíjate, por favor, que acá en la base, raíz cúbica de 3, lo mismo que raíz cúbica de 3 a la 1. Entonces, ¿esto qué es igual? 2 entre 1. ¿Y eso 2 entre 1 cuánto es? 2, ¿no? Así que la respuesta vendría a ser la letra C. Marcamos entonces con toda seguridad la letra C. No olvidarse la propiedad que ya lo hemos mencionado, ¿no? Si tengo logaritmo en base a la n, de a la m, el resultado, chicos, es solamente la división de estos dos nada más. Debido a que la base se repite, el resultado es m sobre n. Eso es muy importante mencionar. Vamos a ver ahora la número 2. ¿Cómo sería la 2, chicos? A ver, respuestas. Bien, entonces acá, chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjate, vamos a aprovechar la propiedad que hemos utilizado en el problema 1, o sea, esta de acá, ¿no? Logaritmo en base a la n de a la m. ¿A qué es igual eso? M sobre n, ¿no? Nada más la división de ellos dos. Eso vamos a utilizar. Entonces, por acá R va a ser igual logaritmo, el 5 a la 1 es 5, 5 al cubo sería el 125, más logaritmo. Ese 2 que está acá abajito lo puedo escribir como 2 a la 1 y 64 2 a la sexta. Entre, abajo es logaritmo, el 27 3 cubo, el 3 es 3 a la 1, menos logaritmo en base 5 al cuadrado y el 5 es 5 a la 1. Entonces, divide, pues, ¿no? 3 entre 1, 3 más acá. 6 entre 1, 6. Abajo, 1 entre 3, un tercio, menos 1 entre 2, un medio, ¿no? Arriba me da 9, que lo puedo escribir 9 sobre 1. Y abajo un tercio menos un medio. Eso sale en aspa menos un sexto. Chicos, al ser extremos y medios sería menos 9 por 6, menos 54 sería la respuesta. Así sale entonces, chicos, la letra sale letra C. Esa es la respuesta entonces, letra C. Así de simple sería el problema entonces, ¿sí?
no hay nada que hacer, ya está. Vayamos al siguiente ejercicio. Hagamos el 3. ¿Cómo sería la 3, chicos? A ver, por favor. Ahí aparece cologaritmo y también aparece antilogaritmo. Bien, ahí está. A ver, ¿cómo sería? De inmediato, a ver. El 256, ya saben ustedes, súper conocido. El 256, ese es conocido, chicos. El 4 que está como base, 2 al cuadrado, ¿sí? 256, 2 a la octava, si no jóvenes. Ahora, menos, y este cologaritmo lo puedo escribir como menos logaritmo, el base 3, que es 3 a la 1, y 729, que es 3 a la sexta, menos el antilogaritmo es la base elevada al número, o sea, 2 al cubo. Entonces acá por propiedad este 8 se divide con el 4. Se divide con el 4, entonces va a quedar ¿cuánto? Va a quedar de esta manera. 8 entre 2 se divide entre 2, queda 4. Menos por menos más. Acá se divide 6 entre 1, 6. Menos y 2 al cubo es 8. Acá me sale 4 más 6 menos 8. El 4 con el 6 me da 10 y 10 menos 8 es 2. Y se acabó el problema. Sale casa. Digo, sale barco. 2. Así nomás sería el problema entonces, ¿no? Ahora en el cuarto ejercicio, ahí está la cuarta. ¿Cómo sería en la 4, chicos? Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta es lo que nos piden. ¿Qué nos piden calcular? Logaritmo de 45. Y nos dan como dato logaritmo de 35, logaritmo de 36 y logaritmo de 28. Entonces, vamos a ver cómo sería ahí. Lo voy a escribir de esta manera. Observa. Logaritmo. Bueno, si no aparece, chicos, la base, una nota por acá, ¿ya? Nota. Si no aparece la base, se sobreentiende que la base es 10. O sea, el logaritmo en base 10 de x es lo mismo que el logaritmo de x, nada más, ¿correcto? Eso es. Ahí está. Entonces, cuando tú tengas logaritmo en base 10 de x, es lo mismo que el logaritmo de x. Todos están en base 10, así que si no aparece la base, ya sabemos que es base 10. Me piden calcular logaritmo de ¿cuánto? De 45. Chicos, pero el 45 en realidad que es igual. El 45 es 35 por 36 sobre 28. Eso es en realidad el 45, ¿no? Ahí está. Vamos a simplificar entonces. 35 tiene séptima, 5. Séptima, ¿cuánto es? 4. Cuarta, 1. Cuarta de 36, 9. 9 por 5, ¿te das cuenta? Sale 45, ¿sí o no? Entonces, por eso vamos a aprovechar eso, ¿sí? Y fíjate, mira, vamos a separarlo. Acuérdate que por propiedad sabemos que cuando es división se resta y cuando es multiplicación se suma, ¿no? Fíjate, entonces acá como es una división de lo que está arriba, o sea, sería así. Logaritmo de 35 por 36 menos logaritmo de 28. Ahora, como acá es multiplicación, lo voy a separar en una suma.
logaritmo de 35 más logaritmo de 36 menos logaritmo de 28. ¿Sí? Ahí está. Listo, así es. Bueno, reemplaza los datos porque son datos. Mira, el logaritmo de 35 es X, o sea, este es X. Logaritmo de 36 es Y. Logaritmo de 28 es Z. Entonces tenemos X más Y menos Z. Ahí está. ¿Cuál sería la respuesta entonces? La letra B. Marcamos letra B. Esa es. Pasamos ahora al quinto ejercicio. En el quinto problema, bien chicos, ahí está la 5. Bueno, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El 27, el 16, 9, 128 y 8, ¿no? No se olviden, por favor, esto lo voy a volver a mencionar. Si tengo logaritmo en base a db, eso es lo mismo que logaritmo en base a la n de b a la n. O sea, yo puedo elevar ambos al mismo exponente, ¿sí? No hay problema. Entonces vamos a aprovechar aquí arriba, fíjate, esto de acá, lo voy a escribir acá. Logaritmo en base 9 de 16, ¿sí? En base 9 de 16. ¿Cómo sería entonces ahí? Le voy a elevar a la 1 medio entonces. Le voy a elevar a la 1 medio, o sea, el 9 y el 16 a ambos, para que no se altere, a la 1 medio. ¿Sí? Entonces acá sería a la 1 medio, ¿no? Entonces al sacar raíz cuadrada, o sea, 9 a la 1 medio es 3 y 16 medio es 4. Entonces va a quedar así. ¿Sí? Entonces mira, acá sería de esa manera. 27, chicos, 27 ¿qué es? 27 es 3 cubo, pero va a estar elevado a la logaritmo en base 3 de 4, ¿sí? Más el 4 es 2 al cuadrado, pero va a estar, y a esto de acá, el detalle es también acá, esto de acá. Eso lo ponen por acá, ¿sí? Acá, logaritmo en base 8 de 125. Sí, pero vamos a elevar a ambos lados ¿a qué valor? Vamos a elevar a un mismo valor. En este caso, el 125 y el 8, ambos tienen raíz cúbica, ¿no? Entonces vamos a elevar a la 1/3 acá y también a la 1/3 acá. A ambos a la 1/3. Al elevar a la 1/3, entonces me va a quedar logaritmo en base 8 a la 1/3, 2. Y 125 a la 1/3 es 5. Te va a quedar solo así. Logaritmo en base 2 de 5. Entonces por eso acá voy a reemplazar y va a ir logaritmo en base 2 de 5. Ahora, por la regla del sombrero, este 3 de acá pasa a elevar acá. Y este 2 de acá, pasa a elevar al 5. Entonces va a quedar así, ¿no? Va a quedar que e es igual a 3 elevado al logaritmo en base 3, ¿sí? De 4 al cubo. ¿Por qué 4 al cubo? Porque el exponente pasó a elevar, ¿no? Más, aquí sería 2 logaritmo en base 2, 5 al cuadrado, ¿no? Entonces, como el 3 se repite, solo quedaría 4 cubo. Y como el 2 se repite, 5 cuadrado, ¿no? Entonces quedaría así. 4 al cubo más 5 al cuadrado. 64 más 25 sería, ¿no? ¿Y eso cuánto sale? 89. Listo.
Nada más. Eso sería la respuesta. Y aquí en la letra A, agrégale el 9 porque eso le falta y esa sería la clave, ¿ya? Marcamos, entonces sale la letra A. Esa es, chicos. Pasamos al siguiente ejercicio. Chicos, acá en la número 6 vamos a utilizar lo que es la cadena. Se van a simplificar secuencialmente, fíjate. Raíz de 5 arriba, raíz de 5 abajo, chaufa. 27 arriba, 27 abajo, chaufa. ¿Sí? ¿Qué va a quedar entonces? Solo va a quedar logaritmo en base a raíz cúbica de 3 y la raíz cúbica de 81. Pero chicos, ustedes saben que el 81 ¿a qué es igual? El 81 es 3 a la cuarta. Y abajo lo dejo igual. Pero inclusive le puedo poner 1, ¿no? Si sobreentiende que si no hay nada, eso, ¿no? ¿Sí? Si no hay exponente es la unidad. Entonces, fíjate cómo son las bases. Raíz cúbica de 3, acá también raíz cúbica de 3, son iguales, ¿sí o no? Entonces, cuando tengas bases iguales, el resultado ¿cuál sería? Solo la división del 4 y el 1. O sea, 4 entre 1, 4. O sea que llego a concluir que x es 4. Pero me piden e. Entonces, e es igual al logaritmo en base a x, que es 4, de 32. Chicos, pero el 4 es 2 al cuadrado y el 32 es 2 a la quinta. Aplica tu propiedad porque el 2 se repite. Solamente sería 5 entre 2, o sea, 5 medios. Eso significa entonces que la clave para este ejercicio vendría a ser la C. Bien, ahora vamos a pasar a la 7. Bien, ahí está entonces la número 7. Podemos transformar aplicando la regla del sombrero. Observa, por favor. Bueno, logaritmo en base 8 de 16, el 8 es 2 al cubo, 16 2 a la cuarta, ¿no? Logaritmo de 3, 12, y luego al costado logaritmo en base 5 de 8, que es 2 al cubo. Entre, abajo, ¿cómo sería? Abajo es logaritmo en base 5, el 16 2 a la cuarta. Al costadito es logaritmo en base 9, que es 3 al cuadrado de 12. Bueno, nosotros sabemos que aquí es 4 sobre 3 nada más, ¿no? 4 tercios. Este 3 de acá pasa acá adelante por la regla del sombrero, así que sería por 3. Y queda logaritmo en base 3 de 12 por logaritmo en base 5 de 2. Eso es arriba. Abajo, este 4 pasa sombrerito acá. 4. Chicos, y este 2 de acá, como acá es 1, sería un medio, ¿no? ¿Sí? Y quedaría, bueno, no te olvides que si el 4 pasó, quedó un logaritmo en base 5 de 2, y el 1 entre 2 un medio que está acá adelante, y quedaría logaritmo en base 3 de 12. Simplificamos de inmediato, mira, esto con esto chaufita, esto con esto chaufita. ¿Cuánto queda? Bueno, acá se va, queda 4 arriba, y abajo 4 por un medio, 2. ¿Sí? O sea, estos dos de acá sale 2. Y 4 entre 2, 2, ¿no? Así que la clave vendría a ser dedo. Marcamos el dedo. Ahí está. Sí sería entonces.
La 7 sale 2. Chicos, la 8. Veamos la 8, ¿ya? ¿Cuál era la 7, por favor? La 7 sale 2. En la 8, a ver cómo sería. Y vamos a utilizar lo que es la regla del sombrero en la número 8. Fíjate que acá hay un logaritmo en base 2 de 5 que está elevando al 4. Eso va a pasar acá adelante. Entonces va a quedar así, fíjate. Vamos a tener 49 elevado, logaritmo, como esto pasó adelante, sería logaritmo en base 2 de 5 por logaritmo en base 7 de 4. Así queda, ¿no? Pero también podemos transformar este 4. O sea, el 49 queda, logaritmo en base 2 de 5 queda, acá logaritmo en base 7. Este 4 es 2 al cuadrado, ¿sí? Eso significa que este 2 de acá pasa acá adelante, por el sombrero, ¿no? 49, 2, logaritmo en base 2 de 5, logaritmo en base 7 de 2. ¿Quién se va? El 2 se cancela por regla de la cadena. 2 con 2 se va y solo va a quedar 49, 2 por, bueno, al irse queda 7 como base, 5 como exponente, ¿no? Bueno, este 2 pasa acá por el sombrero y entonces me va a quedar lo siguiente, por acá lo escribo. Va a ser e igual a 49, logaritmo en base 7, en base 7 de 5, ¿sí? Al cuadrado, no te olvides. ¿Y este 49 cómo es? Este 49 es 7 al cuadrado, ¿no? Sería 7 al cuadrado elevado a todo eso, logaritmo en base 7 de 5 al cuadrado. Ahora, ese 2 que está por acá va a pasar a elevar a este de acá. Entonces quedaría 7 logaritmo en base 7 de 5 a la cuarta. ¿Cómo son los valores? Iguales, ¿no? Entonces el resultado sería 5 a la cuarta. ¿Sí? ¿Por qué? Por la identidad fundamental. Pues acuérdate que si el valor 7 se repite, el resultado sería 5 a la cuarta, que sería este de acá. Entonces la clave, chicos, para este ejercicio sería, fíjate bien, la letra D. Esa es la respuesta entonces en el problema 8. Veamos la 9. Sale en la C. Veamos, joven, veamos. Puede ser, es correcto. Me piden calcular logaritmo. En este caso, logaritmo de en base, bueno, base 10, no aparece la base, es base 10, pero el número es 3 factorial multiplicado por 4 factorial. Bueno, nosotros sabemos que el 3 factorial es 9 y el 4 factorial es 16, no, 24, sorry. Sí, el 3 factorial es 6 y el 4 factorial es 24. Bueno, el 6 por 24 le puedo dar forma, el 24 es 8 por 3, el 8 con el 2 del 6, 2 a la cuarta, y el 3 del 6 con el 3 del 24 es 3 al cuadrado. O sea, sería así, ¿sí? 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Eso como es multiplicación lo puedo separar en una suma. Sería el logaritmo de 2 a la cuarta más
logaritmo de 3 al cuadrado. Pero el 4 pasa adelante por el sombrero, ¿sí? Lo mismo ocurre con ¿quién? Con el 2, pasa adelante por el sombrero, ¿no? Entonces va a quedar así, 4 logaritmo en base de 2, ¿sí? 4 logaritmo de 2, más aquí va a quedar 3, 2 logaritmo de 3, así quedaría. 4 logaritmo de 2 y 2 logaritmo de 3. Pero son datos, pues, ¿no? El logaritmo de 2 es A, esto es A. Y el logaritmo de 3 es B. Entonces va a quedar 4A más 2B. Ahí está. De esa manera quedaría. Por lo tanto, la clave correcta efectivamente es la letra C. Esa sería la respuesta entonces, ¿no? En la número 9. Bien, a ver cómo sería la 10. Vamos a ver la 10 entonces, fíjate. Menos con logaritmo. Lo voy a hacer por acá, fíjate. Menos con logaritmo de un medio, ¿no? Igual a X. Bueno, el cologaritmo nosotros sabemos que es menos logaritmo. Entonces sería así, menos logaritmo en base, bueno, la base si no aparece es 10 de un medio igual a X. La base es 10, chicos, acá, menos por menos más, ¿no? Sería logaritmo en base 10 de un medio que es 2 a la menos 1 y todo es igual a X. Ahí está. Por definición, 2 a la menos 1 es igual a ¿cuánto? 10 a la X. Pero tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que 10 a la X es 2 a la X por 5 a la X. El 2 a la X lo paso al otro lado y me quedaría 2 a la menos 1 menos X. Igual a 5 a la X. Ese dato es importante para calcular lo que me piden. Me piden calcular esto, mira, fíjate. Por acá lo hacemos. Logaritmo en base 20 de 40. Nosotros sabemos que el 20 es 4 por 5. El 4 es 2 al cuadrado por 5, ¿no? El 40 es 2 al cubo, o sea, 8 por 5. Pero como acá aparece 5 a la X, hay que aprovechar la propiedad de que se puede elevar a cualquier exponente a ambos y no se altera. Puedo elevar a la X a ambos y no pasa nada, ¿sí o no? Pero ese X va a distribuir. Sería 2 a la 3X por 5 a la X. Y abajo sería 2 a la 2X por 5 a la X. Pero reemplaza porque tú sabes cuánto es 5 a la X. 5 a la X es esto, mira. ¿Cuánto vale? Vale 2 a la menos 1 menos X. Entonces sería 2 menos 1 menos X. Abajo también, ¿no? 2 a la 2X y 5 a la X es 2 a la menos 1 menos X. Y entonces va a quedar logaritmo. Bueno, en base 2 sumamos, queda X menos 1. Arriba sumamos, queda 2X menos 1. ¿Cómo son las bases? Fíjate, acá es base 2, acá también base 2. Entonces solamente divides exponentes nada más. O sea, sería 2X menos 1 sobre X menos 1. ¿Y cuál sería la clave entonces, chicos? ¿Te fijas bien? La respuesta es la letra A. Ahí aparece justo acá, ¿eh? Esa es la clave entonces.
La 11, jovencitos. ¿Cómo sería la 11? A ver. Bueno, en la 11 vamos a tener que transformar. Acuérdate que acá aparece un cologaritmo. Un cologaritmo es menos logaritmo. Pero como hay un menos afuera, menos por menos más. Entonces lo voy a escribir por acá. Va a ser e igual a antilogaritmo en base 2 de 3 elevado a logaritmo en base 9 de 4 menos logaritmo en base 2 de 4. Así sería. Menos por menos más. Entonces tendríamos antilog en base 2 de 3, logaritmo en base 9 de 4, y acá sería logaritmo en base 2 de 4. ¿Sí? Ahora, esto nada más, lo que estoy encerrando, es conocido eso, ¿no? Eso es 2. Entonces, va a quedar así. Antilogaritmo en base 2 de 3, y todo eso sería logaritmo en base 9 de 4 al cuadrado. Ese 2 pasa adelante, ¿sí? Pasa adelante. Por la regla del sombrero, eso pasa acá, y tendríamos lo siguiente, ¿no? Antilogaritmo en base 2 de 3 al cuadrado, logaritmo en base 9 de 4. Así sería. Pero esto es muy importante, chicos. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Claro, este 2 en realidad afecta al 3, ¿no? Entonces quedaría así. Antilogaritmo en base 2 de 9, logaritmo en base 9 de 4. ¿Sí? Así quedaría. Claro, porque 3 al cuadrado es 9, ¿no? Y fíjate como acá el 9 se repite. Mira, 9, 9 se repite. Entonces la respuesta va a ser 4 ahí, ¿no? Claro, o sea, solamente todo esto se transforma en 4, pues que el 9 se repite. Entonces sería antilogaritmo en base 2 de 4. ¿Y esto qué es igual? Si es antilogaritmo es la base 2 elevado a la cuarta, y eso me sale 16, pues, ¿no? Entonces ya está. Entonces la clave sería la letra D. 16 sale entonces, chicos, acá. Esa sería la respuesta para el problema número 11. De lo que hemos hecho es transformar el cologaritmo es menos logaritmo, ¿no? Menos por menos ahí se hace más, se forma esto de acá, y eso de ahí es 2. Por eso se transforma en 2, y eso pasa adelante, ¿no? Por eso se formó lo que está acá. Y bueno, eso es 9. Logaritmo en base 9 de 4, esto de acá es 4, y de ahí 2 a la cuarta, 16, ¿no? Así sería entonces, todo eso.
Bien, entonces, ¿cómo sería ahí, chicos? A ver, veamos. Problema 12 me dicen calcular S, que es la raíz cúbica de antilogaritmo en base 5 de 2 más cologaritmo en base 5 de 0,04. Veamos entonces, ¿sí? A ver, vamos a trabajar dentro del radical. Raíz cúbica es, ¿no? Primero esto, chicos. Antilogaritmo en base 5 de 2 es 5 elevado al cuadrado. Ahí está. La base elevada al número. Más, pero este es un cologaritmo, o sea, sería menos logaritmo en base 5, 0,04, ¿eso cuánto es? 4 cienavos. Sacando cuarta, un 25avo sería, ¿no? Un 25avo. Chicos, pero este menos 1, sí, ese menos va a pasar a elevar al un 25avo. ¿Sí? Al un 25avo lo elevas, se invierte, entonces va a quedar así, ¿no? S, por acá, va a ser igual a la raíz cúbica, ¿sí? La raíz cúbica, la raíz cúbica de ¿cuánto? De 5 al cuadrado, que es 25, más, ¿sí? Más, logaritmo en base 5 de 1 sobre 25 a la menos 1 es 25. Listo, ahí está. Pero nosotros sabemos que logaritmo en base 5 de 125, esto solamente lo que estoy subrayando es 2. Entonces va a quedar raíz cúbica de 25 más 2, ¿no? Todo eso es 2 y entonces sería raíz cúbica de 27. Y eso me da como resultado final 3. Por lo tanto, la clave en este ejercicio vendría a ser la letra B. Bien, vamos a pasar ahora al problema número 13. Bien, en la número 13 me dan lo siguiente, me piden calcular
raíz cuarta del logaritmo en base 2 de x y me dan el dato que está acá arriba. Nosotros sabemos que toda la expresión que se encuentre encerrado aquí dentro, por definición, o sea, logaritmo en base 3 de logaritmo en base 2 de x, todo eso es igual a ¿cuánto? Es igual a la base que es 4 en este caso, el 4 elevado al 1, o sea, 4 a la 1. Ahí está. Bueno, pero 4 a la 1 es 4, ¿sí? Otra vez aplicando la definición, todo lo que está aquí encerrado, o sea, logaritmo en base 2 de x va a ser igual a ¿cuánto? La base 3 que está acá, elevado al resultado que es 4. 3 a la cuarta sería entonces. Bien, y por última vez, aplicando otra vez la definición, este x aquí es igual. Por acá lo escribo. X va a ser igual a ¿cuánto? La base 2 elevado a la 3 a la cuarta. O sea, 2 a la 3 a la cuarta. En otras palabras, va a ser igual a 2 a la 81. ¿Sí? 2 a la 81. Entonces puedo reemplazar en lo que piden, ¿no? A ver, vamos a calcular entonces por acá. Lo que piden, ¿sí? Sería raíz cuarta logaritmo en base 2 de logaritmo en base 2 de 2 a la 81. Bien, ahí, ¿cuánto sale? Bueno, si no hay nada que es 1, entonces sería 81 entre 1. O sea, sería raíz cuarta de 81. ¿Y eso cuánto es? Eso es 3, ¿no? Listo. Ahí está. 3 sale entonces. Entonces no se olviden que aquí hemos reemplazado el x que es 2 a la 81. Entonces quedó base 2 se repite. 81 sobre 1 que es 81. Y su raíz cuarta es 3. Así que la clave vendría a ser la letra B. Marcamos la B entonces. Esa es la respuesta. Bien, entonces chicos, en la 14 me dicen allí el valor reducido de toda la expresión. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? En todos aparece como exponente el 4. Ese 4 va a pasar al otro lado por la regla del sombrero. Entonces este 4 pasa acá adelante, acá adelante, y así en todos, ¿no? Entonces voy a poder factorizar el 4, pues. Entonces factorizo el 4, porque todos va a haber un 4 ahí multiplicando. Factorizo el 4, paréntesis, va a quedar logaritmo de 1/2 más logaritmo de 2/3 más logaritmo de 3/4 más puntos suspensivos, logaritmo de 99 sobre 100. Como todos son logaritmos de la misma base, entonces voy a escribir
un solo logaritmo, o sea, logaritmo de base 10, sí, se sobreentiende que todos están en la base 10. Si no aparece la base 10, ¿no? Escribo un solo logaritmo y se multiplican los números. O sea, voy a multiplicar el 1/2 con el 2/3, con el 3/4, puntos suspensivos, hasta llegar al 99/100. Todo eso voy a multiplicar. Pero lo curioso es que al multiplicar se va a cancelar, fíjate, secuencialmente. El 2 con el 2 se va, el 3 con el 3, el 4 con el 4, y así sucesivamente, secuencialmente se va a cancelar. Va a haber un 99 acá con el 99 que se va a ir. Así que va a quedar el 4 que está acá adelante, logaritmo, ¿sí? Eh, Arriba es 1, abajo es 100, ¿no? Un 100avo sería. Si no hay base, ya sabes que la base es 10, ¿no? Le puedo poner la base si deseas. Entonces va a quedar así, logaritmo en base 10, y el un 100avo es 10 a la menos 2. Y el 10 que está como base le puedo poner como 10 a la 1. Por propiedad, este menos 2 se divide entre 1, pues. Entonces va a quedar sino que P va a ser igual a 4 y menos 2 entre 1, menos 2. ¿Eso cuánto sale? Menos 8. Así que tu clave vendría a ser la C. Esa es la respuesta letra C. Y se acabó el problema, ¿no? Así sería entonces el problema número 14. Bien, vamos a pasar al 15avo. Bien, a ver, en el problema 15, chicos, acá aparece un 1, acá también otra vez 1, ¿no? Entonces, ese 1 que aparece en cada término lo vamos a transformar aprovechando la base. Sí, la base común, pues, ¿no? Base X acá, entonces este 1 lo puedo escribir como logaritmo en base X de X. Este otro 1, como acá la base es Y, eso sería logaritmo en base Y de Y. Y este último término, este 1 de acá, como acá hay base Z, entonces sería logaritmo en base Z de Z. Entonces E va a ser igual a 1 entre una sola base, ¿no? Logaritmo en base X y se multiplican los números. O sea, voy a multiplicar el YZ con el X. O sea, XYZ sería. En el siguiente, de manera similar, la base es Y, acá también base Y. Se están sumando, así que voy a escribir una sola base y se multiplica, ¿no? El XZ con el Y que está acá sería XYZ. Más 1 y de igual forma en el último, como la base va a ser logaritmo de Z, entonces el base Z ahí está, XY se multiplica con el Z, sería XYZ. ¿Y eso qué es igual entonces? Bueno, recordemos esta propiedad, ¿no? Si tengo 1 entre el logaritmo en base a de b, ¿a qué es igual eso, chicos? Es la propiedad que hemos estudiado en la teoría. Eso es igual al logaritmo en base b de a. Se intercambian los valores, pues, ¿no? Entonces haciendo eso, tendríamos lo siguiente. En el primer término sería logaritmo en base x y z. ¿De quién? De x. En el siguiente sería, se intercambian los valores, x y z de y. Y en el siguiente también intercambiamos los valores, sería logaritmo en base x y z de z, ahí está. Pero como todos tienen la misma base ahora, una sola base, x, y, z, y se multiplican los números porque están sumándose. Cuando es suma, se multiplican los números. Voy a multiplicar x con el y y con el z. Fíjate, se formó entonces x, y, z, x, y, z. ¿Cómo son? Iguales, ¿no? Acuérdate que si la base y el número son iguales, la respuesta es 1. Por lo tanto, la clave, chicos, acá sería la letra B. Sale 1. Letra B, 1 sería la clave, entonces, ¿no? Así sería la número 15, jóvenes. De esa manera, entonces estaría hecho la 1. Vamos a hacer la número 16, a ver qué nos dicen la 16. Bueno, la 16 se parece al problema aquí E1, ¿sí? Es su parecido. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir por acá.
Me dicen calcule el logaritmo de este número en base a este número, ¿no? Entonces vamos a escribirlo por acá. Lo que me piden es logaritmo. Y por acá lo escribo. Me piden hallar logaritmo en base, esta base de acá, raíz cúbica de raíz de 2. ¿De quién? De este número que está acá. Raíz cuadrada de raíz cúbica de 4. Eso me pide. Bueno, hay que darle forma. Como son raíz de raíz, los índices se multiplican, o sea, sería 2 por 3, 6, raíz sexta de 2 sería. Arriba, 2 por 3, 6 también, raíz sexta de 4. Bueno, pero el 4 que está arriba, ese es 2 al cuadrado, o sea que lo puedo escribir así. Logaritmo de raíz sexta, el 4 es 2 al cuadrado, y abajo, raíz sexta de 2 a la 1. Ahí está. Y entonces, como son bases iguales, se divide solo esto entre esto, ¿no? Y eso me sale 2. Entonces la clave sería la letra B. Esa es la respuesta entonces. Listo. 2 sería. Bien chicos, les voy a compartir el enlace para que tengan la práctica y lo puedan estudiar. Bien chicos, ahí nos vamos a quedar entonces. Descarguen por favor el archivo. Cuídense jóvenes, hasta la próxima.